Durante mucho tiempo, en una historia que tiene lugar entre la pobreza y la esperanza, un hombre vivió en condiciones tan precarias que su único bien era una flauta. Endividido en el cuello un día, agotado por las dificultades, se sentó a la sombra de un árbol a orillas de un lago. Sin fuerza para nada más, tomó el instrumento y comenzó a tocar una triste melodía. Para su sorpresa, apareció una serpiente entre las ramas, atraída por los sonidos. El reptil, encantado, comenzó a bailar al ritmo de la canción. Cuando el hombre terminó de jugar, la serpiente abrió la boca y colocó una preciosa piedra a sus pies, y luego desapareció. El flautista, aturdido por el regalo inesperado, vendió las joyas y pagó todas sus deudas. A partir de ahí, se convirtió en un ritual, diariamente, regresaba al mismo lugar, tocaba su flauta y la serpiente apareció, bailaba y dejaba una nueva piedra. Con el tiempo, el hombre se enriqueció y su vida ha cambiado por completo. Sin embargo, la prosperidad lo hizo negligente. Le faltaban las reuniones, hasta que, después de meses de exceso, desperdició toda la fortuna y regresó a la miseria. Desesperado, sin la fuerza o para trabajar, decidió revelar el secreto a su hijo, enseñándole a reproducir el ritual para que la serpiente apareciera nuevamente. Pero el joven, ambicioso e impaciente, no quería esperar a la joyería a la vez. Estableció un plan: la próxima vez que lo bailara, la mataría para tomar todas las piedras a la vez. Así lo hizo, escondió un cuchillo, tocó la flauta, y cuando llegó el reptil, lo atacó. La serpiente, herida, trató de escapar, pero fue alcanzada por la cuchilla. Antes de morir, sin embargo, logró morder al niño, que cayó envenenado y no pudo resistir. El flautista, devastado por la pérdida de su hijo, se hundió en un profundo luto. Todos creían que no sobreviviría a ese dolor. Pero contra todas las expectativas, un día, se levantó y regresó al lago, decidido a jugar nuevamente para la serpiente. El reptil apareció, pero esta vez no bailó. El hombre confundido preguntó la razón. La serpiente respondió que la confianza entre ellos se había roto, no olvidaba la traición de su hijo, así como él nunca olvidaba que ella había tomado la vida del joven. Y así, sin despedidas, la serpiente se ha ido para siempre. Ahora, cambiando el escenario, vamos a otra narración, esta vez basada en hechos reales. Este es un caso que me marcó profundamente, hasta el punto de hacerme pregunta: ¿quién era realmente la víctima y quién tenía la culpa? Todo comenzó con una llamada policial informando a fuego en una fábrica. Los empleados informaron una acalorada discusión entre el propietario local, Meroan, y su gerente, Sadi, seguido del ruido de los disparos. Cuando llegamos, encontramos disparos de ajedrez, todavía vivo, pero en condiciones graves, perdiendo mucha sangre. Meroan, a su vez, estaba sentado debajo de un árbol en el patio de la fábrica, con el arma en la mano, inamovible, como en trance. Su rostro no mostró emoción. Intentamos interrogarlo, pero él no reaccionó, ni siquiera miró a los ojos ni respondió ninguna pregunta. Incluso cuando fue arrestado, se movió como autómata sin resistencia. Mientras tanto, Sadi fue llevado de urgencia al hospital, donde los médicos informaron que estaba bajo la influencia de fuertes analgésicos, incapaz de dar un testimonio consistente. Sin alternativas, recurría a investigaciones de rutina. Los primeros informes confirmaron que Meroan y Sadi eran amigos desde hace mucho tiempo, casi hermanos. Sus padres habían sido socios, el padre de Meroan era dueño de una fábrica próspera, y el padre de ajedrez, Mamó, trabajó como conductor para él. Los dos niños crecieron juntos, y el padre de Meroan, impresionado por la inteligencia y el carácter del ajedrez, siempre los alentaron a mantener la amistad. Después de la universidad, Sadi consiguió un trabajo modesto, pero Meroan lo invitó a trabajar con él, tratándolo como un socio, no como un empleado. Juntos expandieron negocios, convirtiendo la pequeña fábrica en un imperio, con productos exportados a otros países. Meroan reconoció que el éxito solo era posible gracias a la asociación del ajedrez, y por lo tanto, las ganancias divididas casi equitativas con él. Durante años, la amistad parecía indestructible. Sadi asistió a la casa de Meroan, trabajó tarde, cenó juntos. Pero después de que Meroan se casó, algo cambió. Sadi comenzó a evitar la casa de su amigo, y las reuniones estaban restringidas al ambiente de trabajo. Los signos de distanciamiento eran claros: dejaron de jugar al fútbol, jugando partidos de ajedrez, pasando los propósitos. Fin de semana juntos.
Incluso las conversaciones casuales se volvieron raras. La investigación reveló que esta ruptura en la relación fue un punto crucial, principalmente porque el ajedrez, aún recuperándose de la cirugía, seguida bajo la influencia de los medicamentos que lo confundieron, incapaz de proporcionar aclaraciones. Meroan, a su vez, todavía estaba en estado de shock, negándose a hablar. Sin opciones, llamé a su esposa, Tal, con la esperanza de obtener información. Llegó desesperadamente, llorando, con evidente miedo. Traté de calmarla, explicando que su testimonio podría ayudar a comprender lo que había sucedido. Entre sops, Rababe dijo que Meroan y Sadie habían sido inseparables desde la infancia, pero que el ajedrez reveló gradualmente su verdadero carácter. Según ella, siempre había estado celoso de Meroan, incluso disfrazándose como un amigo fiel. Desde el primer día que lo vi, me di cuenta de algo siniestro en sus ojos, dijo, convenció de que Sadie era responsable de la tragedia. Destruyó a mi esposo. Que Dios se encargue de la justicia, ventiló. Le pregunté si ella conocía el ajedrez antes del matrimonio con Meroan. La respuesta fue un simple no. Y así, el misterio permaneció. ¿Qué habría llevado a dos amigos tan cerca de un resultado tan violento? Las piezas del rompecabezas no encajaban, y la única certeza era que detrás de esa amistad aparentemente sólida eran secretos ocultos capaces de convertir la lealtad en traición y confianza en odio. La primera vez que vi ajedrez fue el día de mi boda con Meroan. Cuando me saludó y apretó mi mano, lo hizo con una fuerza que me incomodó. En ese momento, pensé que podría haber sido involuntariamente, pero lo que sucedió más tarde me hizo darme cuenta de que no, su enfoque no era inocente, y sus intenciones sobre mí no eran puras. Con el tiempo, Meroan trajo ajedrez todos los días a cenar con nosotros. Insistió en que participé en las conversaciones, incluso cuando no quería. No quería que Meroan se diera cuenta de mi incomodidad, o sospechara que no me sentía cómodo con esa presencia constante. Hasta que, en algún momento, Sadie comenzó a actuar de manera extraña, con actitudes impredecibles. Fue entonces cuando comencé a temer por mí mismo, y por mi matrimonio. No necesitaba decirle nada a Meroan. Él mismo se dio cuenta de que algo no estaba bien. Sadie había cambiado, apareció en casa a horas inusuales, incluso cuando no estaba seguro de que Meroan estaría presente. Fue entonces cuando Meroan lo confrontó y dijo que ya no era bienvenido, ni en su presencia ni en ausencia. Pensé que el problema había terminado, que finalmente viviríamos en paz. Pero desafortunadamente, me equivoqué. Sadie no respetó la amistad, ni la asociación, ni los principios más básicos de la decencia. Comenzó a llamarme por teléfono, siempre en los momentos en que sabía que Meroan no estaría cerca. Lo reprendí, le pedí que temiera a Dios y se alejara, que no destruyera lo que él mismo había ayudado a construir. Pero no se detuvo. Con cada conexión, inventó una excusa banal solo para extender la conversación, hablando de sí mismo, su amor por mí, como soñaba con vivir una historia conmigo. Incluso dijo que me codificó incluso más que Meroan. ¿Y yo? ¿Qué hiciste? Apagé el teléfono, amenacé con decirle todo a Meroan, y de hecho, incluso mencioné el asunto una vez. Pero Meroan, que me amaba profundamente, estaba furioso. Temía que al revelar la verdad, podía hacer algo impulsivo. Y eso es exactamente lo que sucedió. El ajedrez, que pensé que era solo un oportunista, demostró ser un hombre consumido por el odio. Meroan descubrió todo en el peor momento posible. Un día, mientras me duchaba, mi teléfono celular seguía vibrando con mensajes. Meroan respondió y vio todo, mensajes de ajedrez, mis respuestas pidiéndole que se mudara, mi negativa a traicionar a mi esposo. Cuando salí del baño, lo encontré con mi teléfono destruido en el piso, mis ojos llenos de una furia que nunca había visto antes. Salió corriendo, y yo, paralizado por el miedo, no pude detenerlo. Solo podía pensar en lo peor. Sadie no merecía vivir. No por el ataque contra mí, sino por la traición, por el odio que alimentado por Meroan, un hombre que nunca le negó nada. Sadie estaba enfermo, su envidia y su rencor lo consumieron. Vio en Meroan todo lo que nunca tuvo, éxito, respeto, una vida que él mismo nunca podría construir. Y cuando Meroan descubrió la verdad, no hubo retorno. ¿Brazo? Él habló por él. No informé ajedrez a la policía. No por protección para él, sino por temor a lo que Meroan podría hacer.
Y de hecho, fue al ajedrez con la intención de matarlo. Sadie, en su arrogancia, incluso dijo que si Meroan apareciera, moriría. Pero Meroan no dio ninguna oportunidad. Cuando me llamaron desde la fábrica diciendo que Meroan había disparado en el ajedrez, no sentí pena. Sadie fue una pesadilla que nos persiguió, una amenaza constante para mi vida y la de Meroan. La muerte fue poco para alguien que actuó con tan mal, no solo por los intentos de conquistarme, sino por el veneno que llevó en su corazón contra un hombre que lo trató como un hermano. Meroan, sin embargo, no fue lo mismo después de ese día. Estaba en estado de shock, como si no creyera lo que había hecho. Le dije todo yo mismo, pero su reacción fue la que vio una escena de la que no formó parte. Fue solo cuando el médico me llamó, semanas después, diciendo que Sadie había sobrevivido y podía dar testimonio, que la situación tomó otra dirección. Fui al hospital, sorprendido de que se resistiera. Después de todo, su condición era grave cuando lo encontraron. Pero allí estaba consciente, insistiendo en que todo fue un accidente. Meroan estaría limpiando el arma cuando 2 disparos salieron sin querer. Las investigaciones, sin embargo, mostraron algo más. Los testigos escucharon a Meroan amenazar la muerte. Mis propias palabras confirmaron eso. Pero Sadie se aferró a su versión, y sin evidencia concreta de intención, se presentó el caso. 2 meses después, se enteró de que Sadie había abandonado la ciudad, abrió su propio negocio lejos de Meroan. Y Meroan, libre de acusaciones, trató de reanudar su vida. Pero algo aún no había cerrado. ¿Vicadi era un rompecabezas? ¿Cómo podría alguien traicionar a un amigo que le dio todo? Y al igual que Meroan, un hombre tan fuerte, ¿había sido llevado por la furia de esa manera? Había un secreto en esa historia, y sospeché que la respuesta era con Rabab. Pero en ese momento, no había razón para dudar de ella. Su testimonio coincidió con las investigaciones, y no tenía motivos para mentir. O al menos eso es lo que pensé. Hasta 230 días después del tiroteo, todo cambió. Recibí una queja anónima. Una mujer quería verme, pero se negó a revelar su identidad. Desde el primer día en la policía, nunca he cerrado las puertas de mi gabinete a nadie. Así que lo dejé entrar. ¿Puedo sentarme?, preguntó, su voz temblando. Por supuesto. ¿Qué tienes que decirme? No quiero que nadie sepa que fue yo quien informó. Pero necesito que el señor escuche. ¿Cómo puedo confiar en ti si ni siquiera sé tu nombre?, pregunté, tratando de mantener la calma mientras observaba sus ojos llenos de miedo y determinación. Mi nombre es Amal Ahmad Abdel Rabou, su delegado, respondió, ajustando la vena con manos temblorosas. Trabajo en el pueblo del señor Marwan Bey y su esposa, Rabab. ¿Los conoces? Hizo una pausa, como si temiera que la interrumpiera. Lo siento, vine aquí con los ojos en el señor. Si me envías ahora, es como si me estuviera condenando a muerte o deshonra. Acme, Amal, dije, señalando para calmarse. Telme con calma. ¿Qué quieres decir con muerte o deshonra? Respiró hondo, como si tuviera un peso durante años. Mi esposo, hace casi un año, se involucró en una pelea con un hombre. Lo atacó y dejó secuelas permanentes. Debido a esto, fue arrestado y me dejó, dejándome solo con mi hijo. El dueño de la casa donde vivíamos, un hombre sin escrúpulos, me expulsó, diciendo que sin marido, no podía quedarme allí. No albergaré a las mujeres solas en mi propiedad, fueron sus palabras. Su voz tembló. Estaba huérfano, mi padre había muerto, y mi madre nunca me habría permitido regresar a su casa después de casarse. No tenía a dónde ir. Hizo una pausa, limpiando una discreta lágrima. Mantuve nuestros muebles en el apartamento vacío de mi hermano de mi esposo, un lugar casi arruinado con paredes de ladrillo en exhibición. Pero mi madre, en la ley, Dios la bendiga, me ofreció una habitación en su casa. Tenía 3 hijas solteras y su otro hijo, que está en el ejército, estaba alquilando lentamente el apartamento. Yo seguía con ella, decidida, pero un entorno. Pero comencé a buscar el trabajo y no estaba alquilando el hijo de carteo. ¿Y así es como llegaste a la casa de Marwan Bey? Sí, asintió ella. Le conté mi historia a la señora Rabab, y ella me dio un trabajo. Allá. Meses, mi esposo salió de prisión, gracias a Dios. Pero todavía estaba desempleado,
buscando cualquier cosa. Fue entonces cuando Rabab me dijo que tenía un muy buen trabajo para él, algo que daría mucho dinero. Amal bajó la voz. Ella lo llamó para hablar, pero él se negó. Discutimos feo. ¿Por qué? Pregunté, inclinándome hacia adelante. Porque el trabajo que Rabab ofreció, ella tragó mucho. Rabab cree que mi esposo es un criminal y quiere deshacerse de él. Pero tengo miedo de Dios. Amal miró sus manos. Ella lo amenazó, si alguien descubriera, mataría a mi hijo y a mí. ¿Y por qué me lo dices ahora? Bekuse ayer escuché a Rabab a Atem al-Saba. Ella renunció a la idea del accidente automovilístico que Atem había sugerido. Tengo otro plan, dijo. Amal cerró los ojos por un momento. Durante meses, Marwan Bey ha sido insomnio. El médico le recetó medicamentos para dormir. Rabab ordenó al conductor que pusiera estas pastillas en la taza de leche que toma todas las noches. Entonces bebe, duerme, y no te despiertes más. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban de miedo. No quiero que nadie sepa que fue yo quien informó. Rabab tiene poder, tiene familia, hay hombres que hacen lo que envía. Si descubres que lo era, me matarás. Y mi hijo, su voz falló. Mi hijo no tiene a nadie más que a mí. Tu padre está vivo, pero no puede protegerlo solo. Si algo le sucede a él, no sobreviviré. No te preocupes, Amal, dije con firmeza. Usted y su hijo estarán bajo mi protección. Quédate aquí. Mientras la música de fondo llenaba el silencio, comencé a dibujar un plan. Las medidas se tomaron con una velocidad sorprendente. Obtuvimos el permiso de la fiscalía y acordamos con Amal que regresaría a la aldea como si nada hubiera sucedido, pero debería mantener el contacto constante conmigo. Tan pronto como la casa estaba vacía, me advirtió que un equipo técnico instalara cámaras y micrófonos en puntos estratégicos, la cocina, la sala de recepción, donde Rabab solía conocer a Atem. Todo salió según lo planeado. Los micrófonos capturaron cada palabra, las cámaras grabaron cada movimiento. Esperamos el momento decisivo. Y luego llegó. Rabab llamó a Atem, puse las píldoras en la leche. Bebió y durmió. Está hecho. Todas las llamadas, todas las confesiones, fueron registradas. Las pruebas fueron irrefutables. Con un equipo de apoyo, irrumpí en el pueblo de Marwan Bey. Una ambulancia nos acompañó, listos para cualquier eventualidad. Rabab fue arrestado en la ley, así como el odio. Ella trató de resistir, gritó amenazas, incluso trató de huir a la cocina, pero todo estaba planeado. Las esposas se cerraron en sus muñecas. Se acabó, Rabab, dijo, presentando la evidencia. Tenemos sus huellas digitales en la taza de leche, las grabaciones de sus conversaciones con Am, los testimonios. No hay salida. Ella se ríe, una risa amarga, casi incontrolada. Pensé que todo funcionaría. Que me deshaciera de él, tomaría el dinero y viviría feliz con quien amo. Su rostro se retorció. Pero olvidé una cosa, el crimen siempre regresa. ¿Siempre? ¿De qué estás hablando? Pregunté, aunque sabía la respuesta. De Sadi, susurró, como si su nombre le quemara la lengua. El hombre que acusó de traición, que hizo que Marwan creyera que era un monstruo. Sadi nunca me tocó, nunca me quisió. Lo deseé. Ella se rió de nuevo, esta vez con desesperación. Quería que él me sea, y cuando vi que nunca me miraría así, inventé mentiras. Planté preguntas en la cabeza de Marwan. Forjé mensajes, le hice creer que Sadi lo traicionaría. ¿Y cuándo Marwan lo mató? Ella cerró los ojos. Pensé que había ganado. Eso finalmente sería libre de obtener a Atem. ¿Odiar? Repetí, conectando los puntos. Sí. Sus ojos se abrieron, llenos de dolor antiguo. Atem era mi amor desde que tenía 17 años. Mi vecino, el mecánico del taller a la vuelta de la esquina. Mis padres lo rechazaron porque éramos pobres. Entonces, cuando un amigo de mi padre me consiguió un trabajo en la fábrica de Marwan, y él se interesó en mí. Se rió sin alegría. Acepté. Pensé que el dinero compensaría la falta de amor.
Eso ocultaría el anhelo de Atem. Pero no se escondió. Nunca. Su voz era un murmullo. Marwan me dio todo, ropa. Joyas, viajes. Pero nada de esto llenó el vacío. Am siempre ha estado aquí. Presionó su mano contra su pecho. Y cuando supe que Marwan quería un conductor, me preparé para odiar. Lo puse cerca de nosotros, le di una habitación en el pueblo. Le dijo a Marwan que siempre estaba disponible, pero en realidad era para tenerlo. ¿Y Sadi? ¿Qué tenía que hacer con eso? Sadi era un buen hombre. Su voz se rompió. Vio a través de mí. Sabía que mentía, que manipulaba a Marwan. Temía que descubriera la verdad sobre Atem y sobre mí. Así que traté de alejarle a Marwan. Planté la semilla de la desconfianza hasta que Marwan lo mató. Ella sostuvo su cabeza en sus manos. ¿Y ahora? Ahora todo ha terminado. El plan perfecto se convirtió en cenizas. Rabab presionó sus manos contra su pecho, como si intentara contener un dolor que ya no tenía curación. Rabab hundió sus manos sobre su pecho, como si intentara sostener un corazón que ya no lo venció. Su voz salió, sofocada por el peso de cada palabra. Siento que me estoy muriendo. Tiró una botella de píldoras de bolsillo, lo mismo que se había escondido en la cocina antes de ser sacado del pueblo. Los iba a poner en el café de Marwan por la mañana si se despertaba. Pero parece que el destino los ha reservado para mí. Sus dedos temblaron mientras abría la tapa. No traje nada a este mundo, y lo dejaré de la misma manera. Solo pregunto una cosa, que Marwan me perdona, y Dios tiene piedad de mí. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Rabab colapsó del banco, inerte. La botella rodó en el piso, extendiendo píldoras como granos de una cosecha amarga. Estaba paralizado, como para ver una escena de la película árabe, aquellos en los que el criminal de repente confiesa todo antes de caer muerto a los pies de la justicia. Pero no fue ficción. Era Rabab, extendido allí, mientras que él hábilmente, ya esposado, fue llevado a la corte entre la policía. Marwan, gracias a Dios, logramos interceptarlo a tiempo. Cuando llegó al hospital aún inconsciente, se lavaron el estómago. El informe toxicológico confirmó, la dosis de sedantes en el estómago era letal. Lo que lo salvó fue el vaso de leche en el que Rabab disolvió las tabletas calcium retrasó la absorción del veneno, dándonos la ventana de tiempo que necesitábamos. Cuando Marwan se despertó, le mostré la confesión de Rabab. No fue genial hacerlo sin la presencia de su abogado, pero sentí que tenía derecho a saberlo. No por traición con Atem, que, extrañamente, parecía secundaria. Lo que lo destruyó fue la culpa de Sadi. ¿Cómo puedes creer las mentiras de Rabab? ¿Cómo podrías matar a un hombre que, a pesar de todo, nunca lo lastimó? Traté de consolarlo, pero sus lágrimas hablaban más fuerte. No eran para Rabab, no para ellos mismos. Fue por su hermano que perdió, su amigo que traicionó, por la confianza que aplastó con sus propias manos. Sadi. Murmuró cuando finalmente se levantó para irse. Voy a él. Y sabía exactamente lo que diría. La puerta de la casa de Sadi era Har. Marwan entró sin golpear, como quien regresa a un lugar al que nunca debería haber dejado. Sadi estaba sentado en la habitación, los ojos rojos de llorar tanto. No por odio, sino por un dolor que solo los hermanos entienden. Apuesto, Marwan, dijo, sin levantar la voz. Ya lo sé todo. Sadi, yo. Marwan se tragó duro. Perdí a mi hermano, mi amigo, la persona que estaba a mi lado toda mi vida. Y lo peor, yo fui quien te mató. Sadi sacudió la cabeza lentamente. Te perdoné el primer día. No importa lo que hicieras, nunca dejé de considerarte mi hermano. Rabab envenenó todo, hasta su mente. Pero tú, lo creías. Su voz se rompió. ¿Cómo podría pensar que yo, que te amaba más que a mis propios hermanos de sangre, sería capaz de traicionarte así? Marwan cayó de rodillas. Sé que no hay perdón posible. Pero pido una oportunidad. Una oportunidad de ser como antes. Sadi miró sus manos, marcadas por el tiempo y la ausencia. No puedo, Marwan. No porque no quieras, sino porque algunas heridas no sanan.
Lo que le pasó a nuestra madre, lo que le hicimos a nuestra madre, esto no sale. Suspiró. A veces la vida nos enseña que incluso las personas que amamos pueden volverse extrañas. Marván se fue devastado. Y yo, un testigo silencioso de eso, sabía que algunas historias no tenían finales felices. Solo lecciones difíciles, registradas en la memoria. Música suave. Y así termina este episodio. ¿Quién diría que, en cuestión de segundos, puede una vida colapsar? Como dijo Marván, ella me pidió cuando murió, la traición de Rabab fue el veneno que corrompió todo. Espero que el mensaje de esta historia te haya llegado. Agradezco inmensamente al escritor Mael Sayin por este poderoso guión, y a usted, por acompañar aquí. Si le gustó, deje su gusto, comparta y suscríbase al canal. Somos casi 500,000 suscriptores. Solo quedan 20, y con la ayuda de Dios, llegaremos pronto. Y no olvide, el canal de Mahmoud Kiri también está en la descripción. Ya ha superado a 90,000 suscriptores sobre ayudarlo a alcanzar los 100,000. Sería el comienzo de un nuevo viaje increíble, Inshallah. Hasta la próxima, y que Dios bendiga a nuestros hermanos en el Líbano, Palestina, Sudán, Siria, en todas partes que sufren los musulmanes. Que nos conceda victoria y misericordia a nuestros mártires. Nos vemos pronto. Música.